Bienvenidos a Camino de Vida. Somos una comunidad cristiana de la palabra y el Espíritu. Creemos en el llamado de Dios a amar, enseñar y servir con pasión e integridad. Haz parte de esta casa y crezcamos juntos en el amor de Cristo. Dios los bendiga en esta hermosa y preciosa noche que nos regala nuestro buen Dios. Damos gracias porque nos ha acompañado en todo el transcurrir de este día y ha sido bueno, ha sido maravilloso, ha sido grande con cada uno de nosotros. Y hoy podemos reunirnos para honrarle y podemos reunirnos para cantarle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dador de la vida, al Padre bueno. Y hoy, Señor, queremos empezar, Señor, esa hermosa reunión, Padre, cantándote a ti, diciéndote: te adoramos, Señor, te anhelamos, te amamos, aleluya. Nos unimos al canto celestial, Señor, a esta hora. Y allí donde estás, únete con nosotros a ese canto de adoración al Padre. Oh, Santo Señor, aleluya. Alabanzas al Creador. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Aquí está Camino de Vida, Señor, y te canta aleluya. 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 Oh, aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Padre bueno, Padre hermoso. Yo te adoro. He aquí tu pueblo, Señor, adorándote en esta noche, Señor. Yo te adoro. Tu pueblo se postra ante ti, Señor, y te adora. Aleluya. Cántale al Padre, cántale al Padre. Yo te adoro. Díselo allí en casa. Yo te adoro. ¿Dónde estás? Dile: Señor, yo te adoro, Jesús. Yo te adoro. Yo te adoro. Y cantamos aleluya. Aleluya. El pueblo te adora, Jesús, a esta hora y te dice: yo te amo. Díselo allí con todas tus fuerzas. Yo te amo, Señor. Yo te amo, Padre, porque tú me amaste primero, porque tú moriste por mí, Señor. Yo te amo. Yo te amo, Jesús. Aleluya. Dile una vez más: yo te amo, Jesús. Yo te amo. Tu pueblo te ama, Señor. Tu pueblo te alaba, Señor. Yo te amo, Señor. Te amamos. Yo te amo. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Gloria, 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 gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria a ti. Aleluya. Alabanzas al Creador. Alabanzas al Dador. Al Espíritu. Expresiones de alabanza a ti, Señor, esta noche. Expresiones de adoración, expresiones, Señor, que exaltan tu nombre, Señor. Expresiones, Padre, que llegan, Señor, a tu presencia, Señor. De corona, Padre, de gloria, de honra, de alabanza, de adoración, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Tú nos amaste primero, Jesús. Aleluya. Camino de vida, Señor, te bendice en esta noche. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Padre, gracias. Aleluya. Y vamos a decirle en esta noche, Él es el Rey. Él quiere ser el Rey de tu vida, el Rey de mi vida, el Rey de nuestra vida. Así que ayúdame allí en casa con tus palmas, deleítate en Él. Puedes moverte allí si puedes hacerlo y deleitarte en Él en esta noche y decirle: Señor Jesús, yo te doy gracias porque has llegado a mi vida, porque quieres ser el Rey en mi vida y anhelo que tú lo seas, Señor. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Dile: Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Sí, Señor, y aquí tú vienes por tu pueblo. Él es el Rey, Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Sí, Señor, he aquí tú eres el Rey que viene a su pueblo a llevar. Te adoramos, te damos gloria, te damos honra en esta noche, Señor, y te decimos así como: Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Sí, Señor, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Aleluya, sí, Señor.
Ese es nuestro Rey. Hola, Dios les bendiga. Somos Camino de Vida, una comunidad del Espíritu y la Palabra. Y los invitamos todos los miércoles para el tiempo de culto a las 7 de la noche. Y todos los domingos tenemos nuestro tiempo de escuela dominical. Síganos en nuestras redes sociales y nuestra línea de WhatsApp. Hola Iglesia Camino de Vida, Dios les bendiga. Queremos comunicarte que ya tenemos nuestras reuniones presenciales los días domingos en los siguientes horarios: 8 de la mañana y 10 de la mañana. Para asistir a ellos y con el ánimo de cumplir los protocolos de bioseguridad y el aforo permitido, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Primera, inscríbete previamente en el link que estará disponible en los diferentes grupos de la iglesia o solicítalo al número de WhatsApp que aparece a continuación. Segunda, llega 20 minutos antes para el protocolo de bioseguridad. Y tercera, al terminar la reunión, evacúa el templo lo más pronto posible. Iglesia Camino de Vida, somos una comunidad del Espíritu y de la Palabra. Recuerda, de vuelta a la presencialidad, pero con responsabilidad. Dios les bendiga. Buenas noches mis hermanos, Dios los bendiga, que la gracia y la paz del Señor esté con todos ustedes en sus hogares, en sus familias. Pues hoy continuamos en esta noche estudiando la carta de Hebreos y quiero que pongamos nuestros oídos y nuestro corazón dispuesto al Señor para que sea Él el que hable hoy a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que el Espíritu Santo sea el que guíe en esta noche nuestra enseñanza. Y antes de iniciar, quiero decirles, mis hermanos, que creo que a todos nos ha pasado cuando éramos jóvenes o cuando éramos pequeños, que nuestros padres nos decían que no nos juntáramos con ciertas personas porque no nos convenía esa amistad. Y a veces a mí, pues, mis padres me decían, no se junte con esta niña porque no le conviene. Pero sí, muchas veces, y aún nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, no, deje esa amistad porque no le conviene. Más bien esta amistad, este amigo, sí tiene buenos valores y todo esto, y sí le conviene. Más bien, aleje esta amistad que no le conviene y siga con este que sí verdaderamente le conviene la amistad. Entonces creo que a todos esto nos ha pasado. Y esto es lo que yo quiero hablarles hoy en la enseñanza de la carta de Hebreos, capítulo 7, que seguimos con este capítulo y hoy finalizamos este capítulo 7. Y quiero hablarles sobre qué es lo que les convenía a ellos, qué era lo que más les convenía a estos judíos. Entonces, como título, le puse a esta enseñanza, Jesús, el gran sumo sacerdote que convenía. Y vamos allí a la carta de Hebreos, mis hermanos, al capítulo 7, versículo 23 al 28. Capítulo 7, versículo 23 al 28. Pues allí, mientras están buscando en sus Biblias, vamos allí, por favor, y dice, capítulo 7, versículo 23 al 28, y dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres,
pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Antes de desarrollar estos versículos, mis hermanos, quiero que inclinemos nuestra cabeza y oremos al Señor, que sea Él el que hable a nuestros corazones. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, mi Rey, por toda tu infinita misericordia, Señor, porque hoy en esta noche, Señor, es por tu misericordia que estamos en este lugar, escuchando nuevamente tu palabra. Hoy pongo en tu presencia, Dios, esta enseñanza para que seas tú el que hable a cada uno de nuestros corazones, Señor, sea animándonos y exhortándonos, Señor, para que cada día seamos mejor para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Como les decía a mis hermanos, el título es El gran sumo sacerdote que convenía. Y vamos a entrar un poquito en el contexto para desarrollar estos versículos. Y era que esta comunidad de judíos a la cual este autor les estaba hablando, esta congregación había recibido a Jesucristo como su Mesías y Salvador personal y se habían hecho seguidores. Y el resultado fue que al ellos profesar esa fe en Jesucristo, pues hubo mucha oposición en sus vidas. Hubo rivalidad de su propio pueblo y aún un destierro y aislamiento de su propia familia. Hubo persecución y mucho sufrimiento de toda clase para estas personas. Sufrieron mucho, pues fueron perseguidos por la misma familia, como le decía, y por muchos judíos y quizás gentiles. Pues debido a todo esto, mis hermanos, en vez de haber crecido estos cristianos y madurado, carecían de una total confianza en esa fe en Cristo. Y ellos estaban en peligro en volver atrás, debilitando esa fe y su testimonio. Se sentían débiles y atemorizados por esas persecuciones, por esa presión. Y pues querían y ponían en peligro, el mezclar lo nuevo que era el Evangelio en Cristo y lo viejo que era la ley. Y estaban en grave peligro de convertir su cristianismo en rituales, en volver a esa ley y rechazar el Evangelio. Y uno de los motivos de esta carta era para que los cristianos se dieran cuenta que Cristo era suficiente para ellos y que Cristo era mayor que cualquier situación que ellos podían estar pasando, ¿sí? Y el Espíritu Santo les quiere fortalecer diciéndoles que tenían un nuevo pacto, que para mostrarles con este nuevo pacto que no necesitaban ese pacto antiguo, que no necesitaban el sacerdocio levítico arónico, que no necesitaban esos sacrificios diarios o esas ceremonias que hacían. Esto es lo que quería enseñarles este autor, que ellos tenían un mejor pacto, que ellos tenían un mejor sacerdote, un nuevo y mejor fiador, un nuevo y mejor sacrificio, que esto era Jesucristo. Y la epístola de los Hebreos se escribió para dar a estos creyentes esa confianza que se estaba hundiendo, que estaba desfalleciendo, esa fe en Cristo, porque querían volver a la ley, a esos ritos. Y el autor aquí los quiere animar que Cristo era el único mediador entre ellos, que el Señor les estaba hablando a cristianos diciéndoles que se agarraran, que se cogieran de la mano de ese mejor pacto, de ese mejor sacerdote, que no retrocedieran a esos ritos judaizantes. Esto era lo que el sacerdote quería decirles a ellos, que no vivieran en ese antiguo pacto, sino en este nuevo y que dieran ese testimonio de Cristo. Cuando Dios le dio a Moisés el modelo del tabernáculo, cuando ellos salieron de la esclavitud de Egipto, les dio el sistema sacerdotal que debían ejercer para ofrecer estos sacrificios bajo la ley, que Dios les estaba dando para que el modelo para que Moisés, ¿sí?, ejerciera esta ley y estos sacrificios. Pero esto
en ese antiguo, en el Antiguo Testamento era una copia. Esto no era lo original. Lo que el Señor le había dado a Moisés en el Antiguo Testamento no era lo original, solo era una sombra del original. La Biblia es una sombra de la realidad que sería posteriormente revelada, de tal manera que esta sombra era la llegada de Cristo al mundo. Todos los utensilios, todos los sacrificios que estos sacerdotes ofrecían, todas estas ofrendas, estos animales inocentes, todo eran sombras que señalaban hacia Jesús, hacia el Mesías. Y Jesús, cuando vino a la tierra, era la realidad de esa sombra, por lo cual ya no tenemos, o les quería enseñar a ellos que ya no tenían esos sacerdotes frágiles, hombres débiles mortales, sino que tenían un gran sumo sacerdote que intercedía por ellos delante del Padre, un nuevo pacto, un nuevo mediador que permanecía para siempre. Este escritor le dice que este pacto es mejor porque les permitía ir directamente a Dios por medio de Cristo, no por medio de sacrificios, que era lo que ellos querían hacer, volver a esos sacrificios, porque la confianza de ellos ya estaba tan debilitada que la querían volver a poner en aquellos hombres que ofrecían en estos sacrificios y no en el verdadero sacrificio que era Jesucristo. El autor les quería enseñar a estos creyentes que los sacerdotes y sacrificios no podían salvar a las personas, pero Cristo era el que verdaderamente traía esa salvación. Este autor quería que ellos entendieran que solo por medio de Cristo había esa salvación permanente, no con ritos, no con aquellos intermediarios, porque ellos creían y tenían la confianza de que la salvación estaba a través de estos sacerdotes que eran intermediarios y que ofrecían estos sacrificios, y para ellos creían que eso era suficiente. Pero él quería decirles que solo Cristo era inmortal, ya que estos sacerdotes eran mortales, que Cristo permanecía para siempre, sin interrupción, era eterno. Dios les dio la ley al pueblo de Israel pensando que los sacerdotes ayudarían al pueblo a ser perfecto. Como estos sacerdotes no pudieron hacer, fue necesario que apareciera ese sacerdote diferente. Los sacerdotes eran encargados de enseñar al pueblo a que se santificaran, a que vieran el pecado que ellos tuvieran y asimismo pudieran ofrecer ese sacrificio para el perdón de los pecados. Ahora, mis hermanos, quiero decirles que si así que la ley de Moisés fue anulada, esa ley no pudo hacer perfecta a la gente, porque solamente Jesucristo era perfecto y para siempre. Y quiero que coloquemos estos dos sacerdocios, que eso era lo que el autor de Hebreos quería mostrarles a ellos, que ellos miraran estos dos sacerdocios y decía, ahora si colocamos estos dos sacerdocios, por un lado el sacerdocio levítico, que era el que hacían todos estos rituales, y por el otro lado el sacerdocio de Cristo, porque ambos sacerdocios hacían lo mismo, presentaban al pueblo ante Dios con la diferencia de que el sacerdote que estaba allí era mortal, pero Jesús era inmortal para siempre. Y la pregunta es, ¿cuál sacerdocio es mejor? Según el autor de Hebreos, quería recordarles a estos creyentes que este sumo sacerdote era superior a todo lo explicado anterior, que era superior a los ángeles, que era superior a los profetas, que era superior a Aarón, que era superior, que desde el capítulo 5 al capítulo 9, él habla sobre todos estos sacerdocios y toda esta sombra de estos sacrificios, y él quería explicarles que Jesús era superior a todo esto. Era Jesús, este sumo sacerdote que es Jesús, era el que les convenía, era el que ellos necesitaban porque era un sacerdote perfecto y mortal.
Esto era lo que ellos necesitaban, pues esto les traía una mejor esperanza, y esa esperanza era esa salvación eterna. Y el autor, a decirles esto, les da una mayor seguridad a estos oyentes que podían confiar en este sumo sacerdote. Por eso Jesús nos asegura que ahora tenemos un mediador, una salvación perpetua. Estos sacerdotes llegaron a ser muchos, pero ninguno de ellos podía continuar. Hasta ahí llegaba este sumo sacerdote. Cuando alguno moría, pues pasaba a otro sacerdote, y se pasaban pasando este cargo del uno al otro por la muerte de estas personas. Así que ellos, al buscar esa salvación en estos sacerdotes, pues no era una salvación permanente, porque ellos morían, pero con Jesús era una salvación eterna. Podemos conocer, mis hermanos, bíblicamente sobre esta salvación. Podemos entender teóricamente sobre esta salvación. Y mis hermanos, en Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto de vosotros pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto es lo que quería enseñar este autor, que solo por gracia, solo por el favor de Dios, por medio de la fe, yo obtenía esa salvación. Y él quería que ellos entendieran esto, que solo por gracia, por ningún esfuerzo, ellos estaban esforzando en llevar ofrendas, en llevar sacrificios, y confiaban solamente en ese sacerdote. Y ellos creían que al hacer estos sacrificios, ellos podían tener esa salvación y esa salvación eterna. Pero esto es lo que el autor les quería decir, que ellos no podían tener esta salvación eterna porque ellos eran eran mortales, que solo se podía adquirir esta salvación por Jesucristo, que permanecía para siempre. Y mis hermanos, hoy podemos entender como cristianos teóricamente sobre la salvación. Podemos tener mucho conocimiento sobre toda la escritura, sobre lo que nos viene hablando sobre la salvación. Pero al punto aquí es que nosotros nos hagamos la pregunta: ¿qué tanto, hermanos, valoramos esta salvación que el Señor nos ha regalado? Pregúntese ahí en el lugar en que está, mi hermano, ¿qué tanto valoras la salvación? Sería terrible que estés escuchando este mensaje de la palabra de Dios y ya llevamos 7 capítulos hablando sobre la superioridad de Jesucristo y de que Él es nuestro único Salvador. Y sería terrible o lamentable, mi hermano, que tú y yo juntos, como predicadora, y ustedes como allí en este lugar que están y escuchando, estemos viviendo, pisoteando esta salvación tan grande. Esto no es darle el valor suficiente a lo que Jesús ha hecho. Por eso dice que es un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación. En Hebreos 10, 28 al 29 dice: aquí hay un punto muy importante del valor que le podemos dar al sacrificio de Jesús. Y en Hebreos 10, 28, 29 dice, mi hermano, allí en las Escrituras: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dice en otra versión: los que hacen esto insultan al Espíritu Santo. Dice en la versión lenguaje actual: los que hacen esto insultan al Espíritu Santo, que los ama y menosprecian la muerte de Cristo. Es decir, mis hermanos, que el nuevo pacto por medio del cual Dios perdona los pecados. Y cuando leo estos versículos, hermanos, no soy una de las personas que estoy indagando si se pierde o no se pierde la salvación.
porque estoy segura de mi salvación. Y quiero preguntarles, ¿cuántos están seguros de esta salvación tan grande? ¿Cuántos están seguros que si hoy partimos con el Señor, estaremos en la presencia o iremos directamente a la presencia de Dios? ¿Cuántos estamos seguros sobre esta salvación? Mis hermanos, yo estoy segura de esta salvación, pero no ignoro las advertencias, no puedo ignorar lo que Dios está diciendo en su palabra. No puedo quedarme en que estoy segura de mi salvación y la pisoteo, la hago inmunda, viviendo no dando el valor a lo que Jesús hizo por esta salvación. Y dice, si en el Antiguo Testamento, dice aquí, que si en el Antiguo Testamento los que quebrantaron murieron, dice allí que murieron irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensamos el que pisotea al Hijo de Dios? Que desprecian la muerte del Señor. ¿Qué es pisotear al Hijo de Dios? ¿Cómo ignoramos nosotros esta salvación? ¿Cómo pisoteamos la muerte de Jesús? Con nuestras actitudes contrarias al Evangelio, mi hermano. La pisoteamos cuando no caminamos conforme a la palabra, conforme a la voluntad del Señor. Cuando nos comportamos no a la altura de esta palabra tan grande, no a la altura de este mensaje de salvación que nos da. Así es cuando pisoteamos al Hijo de Dios. Ciertas personas o ciertos maestros en otras denominaciones enseñan que salvo siempre salvo, o sea que para siempre son salvos, que no importa lo que tú hagas, puedes ser salvo. Hay personas que dicen que el Señor preserva a los que han creído en Cristo, y es verdad. Que la salvación es segura porque Dios es fiel y Cristo intercede por nosotros, si es verdad. Dios es un Dios de amor y misericordia y la salvación está segura, y es verdad, lo dice la palabra. Pero muchos enseñan y muchos creen que pueden vivir haciendo cosas que no agradan a Dios y pueden darse ciertas licencias para pecar, que no tienen que estar preocupados por la salvación o ocupándose por la salvación, y muchos se relajan por ese sentido. Estas personas no han entendido acerca de las Escrituras de lo que es la salvación. Es un regalo, es por gracia, es por fe, por ningún sacrificio, pero muchos no han entendido que por esa gracia, por ese sacrificio, no se pueden relajar. Pero estas personas a las cuales dicen esto y se relajan y están en su pecado, es porque no han tenido la experiencia de un nacimiento nuevo y no comprenden esta verdadera salvación. El que es nacido de Dios comprende lo que es la salvación y no practica el pecado, no practica el pecado. El que ha experimentado el nuevo nacimiento tiene un nuevo corazón, un corazón regenerado, y entiende que es un regalo, que es solo por gracia. Cuando tiene un corazón regenerado, ama a Dios. El que es nacido de Dios, un nacido ama a Dios, ama la santidad, cada día peca menos, solamente quiere al Señor como su Salvador y empieza a dejar muchas cosas en las cuales vivían que no le agradaban a Dios. Quiere seguir y quiere imitar a Dios, quiere luchar por esa santidad para librarse del castigo, para poder, porque el que practica el pecado, pues aleja a Dios de su vida, pero el que practica el pecado no ha entendido lo que es la verdadera salvación y no ha nacido sobre esa salvación. Lo que muchos ponen en peligro esta salvación, pero el que es nacido va a permanecer en Cristo y se santifica y limpia. Nosotros hemos hecho un pacto, nos hemos comprometido con Jesús cuando usted y yo le entregamos la vida. Cuando aceptamos ese sacrificio, cuando aceptamos esa sangre, aceptamos ese nuevo pacto, aceptamos esa salvación que da Cristo y nos da una nueva vida. Y mis hermanos, no pisoteamos al Hijo de Dios.
y no hacemos afrenta al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque empezamos a cambiar nuestro comportamiento, empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, empezamos a cambiar nuestras vidas, nuestra conducta. Y esto es lo que quería enseñarles el autor. Y él les decía en el capítulo 2, 3, decía, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mi hermano, no descuidemos este regalo tan precioso que nos ha dado el Señor. No lo descuidemos, no lo despreciemos, no lo rechacemos. Hoy muchos están rechazando esta gracia. Hoy muchos creen que por sus sacrificios, por lo que puedan hacer para ser salvos, con eso es suficiente. Que eso era lo que querían volver estos judíos. No, mis hermanos. No rechacen estas enseñanzas de salvación, no rechacen lo que el Señor ha hecho. Muchos en su vida cotidiana han vuelto atrás y han rechazado esta salvación. Se han alejado de Dios porque han practicado el pecado. Y es grave, mis hermanos, porque ahora estamos bajo esa gracia, bajo ese regalo, un regalo gratuito, que nosotros no hicimos ningún sacrificio. Y nos dio este regalo que es la gracia. Pero cuando llegamos a esa fe cristiana, bajo esa gracia comienza una nueva vida. Y por ende, que ser una vida llena de convicciones fundamentadas en la fe y en la esperanza, que es Jesús. Y por esto les viene diciendo esto, el autor de los Hebreos, que Jesús es superior a todo y que Él es la salvación eterna. Pero este gran sumo sacerdote nos ayuda a que nos acerquemos al Señor. Entonces, este gran sumo sacerdote convenía. ¿Por qué? Porque era el único que podía acercarnos directamente a la presencia de Dios. Y nos convenía porque solo por Él se podía acercar. A través de Jesucristo tenían libertad para entrar al lugar santo, a la presencia del Señor. Recordando la función de estos sacerdotes, estas funciones eran intermediarios entre Dios y el pueblo y ofrecían los sacrificios, acercar al pueblo hacia Dios. Sacrificaban estos animales y la sangre la ponían en un lebrillo, tomaban una rama de hisopo, ¿sí? Con sangre la rociaban en señal de que sus pecados estaban siendo perdonados, con la particularidad, mis hermanos, de que sus pecados no eran borrados, sino solamente cubiertos. Por consiguiente, el sacerdote que hacía este sacrificio primero lo hacía por él mismo y después por el pueblo. Eso nos habla de que era un sacerdocio imperfecto con pecado, porque venido Cristo vino la perfección. La presencia de Cristo en el cielo con el Padre nos asegura que nuestros pecados han sido perdonados y han sido pagados, que Él fue un líder perfecto en nuestra salvación, que Él fue obediente a todo lo que el Señor le había mandado a que hiciera y que Él se mostró perfecto delante de todos los que con Él estaba para enseñarles sobre toda esta salvación. Y cómo se podía acercar al Señor. El autor de Hebreos anima a esta comunidad a pensar de que sus sufrimientos, de sus padecimientos, de ser cristianos, Jesús estaba acercándolos. Él estaba en la presencia del Señor y que solo por Él los podía acercar libremente a esta presencia. Ellos tenían que esperar cada año para llevar sus ofrendas, presentárselas al sacerdote, para que Él intercediera y pudiera acercar esta ofrenda y este perdón a Dios. Cada año, una vez cada año. Pero el propósito de este escritor era que se acercaran a Dios y que entendieran que lo podían hacer directamente. Y el gran propósito para nosotros hoy, mis hermanos, es que nos acerquemos a Dios, que tengamos una comunión, no demos por
atada una vida lejos de Dios. Que Dios, mis hermanos, no sea en pensamientos distantes, sino en una realidad cercana, que experimentemos esa comunión con Dios. Muchos hermanos creen que esta comunión solo se logra yendo a la iglesia, escuchando una enseñanza o participando en los ayunos, en las vigilias. Bueno, muchos cristianos creen que solo se puede esa comunión haciendo estos sacrificios o estas cosas, pero lo que el Señor verdaderamente quería era que se acercara un corazón sincero. Y dice en primera de Pedro capítulo 3, 18, que Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y tenemos un privilegio de entrar al trono de la gracia directamente a la presencia de Dios. Que Él nos escucha, que Él nos ve, que Él se compadece de lo que nosotros estamos sufriendo. La pregunta aquí, mis hermanos, es ¿cómo te estás presentando? ¿Cómo es ese acercamiento a Dios cuando tú oras en tu casa o tú llegas a la iglesia a adorarlo, o cuando tú vas al ayuno? ¿Cómo es ese acercamiento al Señor? En Hebreos 10:22 nos dice, Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice que en lenguaje actual dice: mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con esa agua pura, y estamos libres de ese pecado. Dios quiere un corazón sincero, es aquel que habla realmente lo que hay en su corazón. No es aquel que miente, no es aquel que finge. En Romanos 12:1, mis hermanos, dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y este pasaje, el apóstol Pablo hace un ruego y está suplicando que por la misericordia de Dios, que nos presentemos, que vayamos al altar, a la presencia de Dios, limpios y puros. Mis hermanos, hoy muchas veces fingimos ser cristianos, aparentamos tener una verdadera acercamiento a Dios. Y esto no solamente le puede pasar a usted, también nos pasa a nosotros como predicadores, nos sucede a todos, que en muchas veces simulamos ser cristianos. Vamos a la iglesia, levantamos las manos, adoramos, pero nuestro corazón está muy lejos de la presencia del Señor. Tenemos un corazón duro, tenemos un corazón insensible, indiferente a la presencia de Dios, y aparentamos ser cristianos, pero cuando llegamos a la casa damos un mal testimonio. No estamos dando un testimonio de que tenemos una cercanía a Dios, porque esa cercanía lo que hace es purificarme, es limpiarme, es santificarme y es cambiar mi forma cuando cada día me acerco más al Señor. El Señor, mis hermanos, quiero decirle que Él es omnisciente y Él es omnipresente. Y Él conoce lo más interno que hay en mi corazón y en su corazón. Conoce el pensamiento y cada intención. Así que nosotros lo hablemos, Él ya lo conoce. El Señor sabe aquí quiénes somos de verdad. Ya estamos desnudos y descubiertos ante la presencia de todo lo que Él ve. No le podemos ocultar nada. El Señor, cuando vino aquí a la tierra, Él confrontó a estos fariseos y les decía: hipócritas, que fingían ser sacerdotes y hacían muchas cosas indebidas, y les decía: sepulcros blanqueados, hipócritas. Esos hombres representaban a Dios, esos hombres le predicaban a la gente la palabra de Dios, pero Jesucristo mismo les dijo: ustedes son unos hipócritas que aparentan santidad, pero solo la actúan. Y Jesús les dice: esos son ustedes, son actores, actúan la santidad muy bien. Todos quien los ven les creen. Y estos sacerdotes predicaban la palabra, pero no la vivían.
no la vivían, daban mal testimonio. El testimonio que ellos daban, devoraban las casas de las viudas, fornicaban con las mujeres que cuidaban en el templo, sacaban las ofrendas que daban y hacían un montón de cosas en el templo. No eran cristianos de verdad. Jesús los confrontó con la verdad. Tenemos que acercarnos en obediencia a Dios. Dios no va a escuchar nuestras oraciones cuando usted no está o yo no estamos viviendo en obediencia. Él no nos va a escuchar. Dios, tristemente, hay personas que tienen la idea de que Dios los va a bendecir aún en su desobediencia. No, mis hermanos, en Salmo 66, 18 nos dice la palabra: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, dice el salmista. Dios no le escucha a usted y Dios no me va a escuchar a mí. Dios no nos va a escuchar si tenemos iniquidad en nuestro corazón. Iniquidad significa hacer trato con el pecado, sentirse en paz haciendo el pecado. Él no nos va a escuchar, mis hermanos. Nuestro corazón debe estar limpio de toda inmundicia, de todo pecado, dejar toda mentira, dejar todo enojo, dejar toda ira, dejar todo pecado que me aleja de Dios y que no me deja acercarme confiadamente a Él. Tenemos que dejar todo lo que nos puede alejar del Señor, mis hermanos. Y al acercarnos de Dios, al acercarnos al Señor, el Señor, como es santo, puro, Él quiere que nos acerquemos a Él en obediencia. Él quiere que nos acerquemos a Él en santidad y con un corazón sincero. Y si hay pecado en mí, decirle sinceramente: Señor, perdóneme. Hay pecados, mis hermanos, que nos cuesta a veces dejar. Pero si nos acercamos a Él, dejamos ese pecado en las manos de Él, Él nos va a dar las fuerzas, Él nos va a ayudar para dejar ese pecado que no me deja avanzar, que no me deja acercarme directamente a la presencia de Dios. Y esto era lo que el autor quería enseñarles a los hebreos, de que ellos tenían acceso directo a la presencia de Dios. No por medio de estos sacerdotes, no por medio de estos cristianos, que Él podía acercarse directamente a Él, pero tenía que ser con un corazón puro, con un corazón sincero, y Él así lo podía escuchar. Quiero decirle, mis hermanos, que el autor en esta carta también les da una esperanza a ellos que les estaba escribiendo, y a nosotros también nos da una esperanza, y es que es Cristo nuestro único intercesor. Todas estas fiestas en el Antiguo Testamento eran sombras. Jesús era superior a estos sacerdotes, como gran sumo sacerdote. No solo cubría los pecados, sino que limpiaba todo pecado. Él fue el sacrificio puesto en el altar. Ellos iban y ponían cada animalito al altar, pero Jesús fue el sacrificio perfecto puesto en el altar. No necesitaba sacrificio por Él mismo, porque Él es santo sin pecado y se entregó una sola vez. El sumo sacerdote cada año tenía que realizar esas ofrendas en el templo, esos sacrificios, pero Jesús lo hizo una sola vez y para siempre, y traspasó los cielos. Y ahora, mis hermanos, quiero decirles que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted, intercediendo por mí. Cristo entró al cielo mismo para presentarse por nosotros ante Dios, y es superior a estos sacerdotes. Como es ese sumo sacerdote, es superior a Melquisedec. Aarón realizó las funciones también de este sacerdote, y allí murieron, y de estos otros sacerdotes murieron, pero el autor quería decirles: este no muere, este vive para siempre. Así que confíen en este sumo sacerdote que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él intercede por nosotros y reina por los siglos. Jesús sufrió y Él padeció aquí en la tierra. Él sufrió, fue perseguido, fue agobiado, fue atribulado, tuvo hambre, se cansó. Y esto lo que nos puede enseñar, mis hermanos, es que Él se compadece de nosotros porque Él también sufrió
lo mismo que nosotros sufrimos, mis hermanos. Él también se compadece de nosotros porque Él vivió lo que nosotros vivimos. Él fue tentado, pero Él no pecó. Él sufrió el dolor, pero Él lo que hacía era que Él se acercaba al Padre, a ese Dios verdadero que le podía ayudar, que le podía dar esas fuerzas. Y hoy quiero decirles, mis hermanos, que si hay alguna dificultad en nuestras vidas, que si hay algún dolor, que si hay algún pecado, mi hermano y mi hermana, que se lo llevemos directamente a la presencia del Señor, porque Jesús, que está sentado allí a la diestra del Padre, va a interceder por usted y por mí, para perdonarnos, para ayudarnos. Él allí lo que va a hacer es que nos va a ayudar en nuestras debilidades. Lo que no pudo hacer este sacerdote terrenal a estos creyentes, Jesús puede interceder y puede ayudar en esa debilidad. Cristo se compadece de nuestras debilidades, mis hermanos, y quiere decir que no estamos solos, que Jesús está con nosotros, que Jesús siente el mismo dolor, que Jesús sabe que si hoy hay un pecado en mí y si yo me arrepiento, Él va a interceder para perdonar ese pecado y para avanzar con Él, para seguir con Él. Jesús, mis hermanos, se compadece de cualquier circunstancia que usted puede estar pasando. Él se compadece si hay algún dolor por alguna enfermedad. Él se compadece si en este momento está sufriendo por alguna prueba, por alguna pérdida de algún familiar. Él se compadece cuando estamos sufriendo en nuestras tentaciones, porque Él también lo vivió. Por eso Él intercede por nosotros, por nuestras debilidades. Él se compadece de nosotros de tal manera que lleva todas estas oraciones que nosotros le damos a Él para que nos perdone, para que nos ayude. Él se lo lleva al Padre. Y allí el Padre empieza a darnos esas fuerzas y esa habilidad o ese ánimo para seguir enfrentando esta vida aquí en la tierra, mis hermanos, para que Dios nos dé la paz y la tranquilidad en medio de la tormenta. Esto es lo que hace el Señor allí intercediendo. Y eso era lo que el autor quería que ellos entendieran, que en medio de esa dificultad, que en medio de lo que ellos estaban viviendo, en esa persecución, en esa escasez, porque les estaban quitando los trabajos, sus bienes, sus casas, que ellos podían acercarse a través de Jesús, para que Él intercediera y les diera esa fe, les diera ese ánimo, les diera las fuerzas para que ellos siguieran y continuaran, mis hermanos. Esto era lo que el autor quería que ellos entendieran, que no volvieran a esos ritos, porque el que intercedía por ellos era mortal, pero solo Jesús que no pecó, que no se dio a la tentación, que se sacrificó, que fue el sacrificio en ese altar. Él podía acercarnos a la presencia de Dios e interceder por cada situación, para que nuestra fe crezca, para que esa gracia de salvación permanezca en nuestros corazones, para que nosotros podamos tener esa comunión real, esa relación íntima con el Señor. Esto era lo que el autor quería enseñarle a estos judíos creyentes, pero también hoy Dios quiere enseñarnos que solo por Jesucristo podemos acceder a esa misericordia. Podemos buscar a Dios porque en nuestra debilidad lo necesitamos, porque nuestros esfuerzos no son suficientes. No valen nuestros esfuerzos, solo por Cristo. Y que a través de Cristo nos lleva a una viva comunión con Dios. Que solo con Cristo podía hallar ese socorro, solo con Cristo podía hallar ese pronto auxilio en la persecución que estaban viviendo y hoy en lo que está viviendo.
Y hoy, mis hermanos, quiero decirles que solo con Cristo, yo no sé qué está pasando en este momento en su vida, mi hermano, qué prueba puede estar pasando, qué dificultad, alguna enfermedad, alguna dificultad económica, pero lo único que le puedo decir es que solo por la gracia, solo por Jesús, Él nos auxilia y no nos deja ser tentados más de lo que no podemos soportar. Y nos da fuerza cuando no tenemos ninguna. Cuando sentimos muchas veces, mis hermanos, que ya no podemos más. Y a veces nos acercamos al Señor y le decimos, no puedo más con esto. Pero el Señor dice en su palabra que lo que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrá y nos levantará como las alas, como las águilas. Mis hermanos, solo a través de Jesús, Él puede interceder por nosotros y Él puede ayudarnos a fortalecernos en medio de la situación que se pueda estar pasando. Él es el único que nos puede ayudar a vencer y a triunfar sobre cualquier circunstancia. Y tú y yo aprendemos, mis hermanos, a que confiadamente podemos estar seguros de que esa salvación que por medio de Jesús nos acerca al trono de la gracia, que es Dios, e intercede por cada uno de nosotros, dependiendo de lo que estemos sufriendo. Y estos cristianos, el autor quería hacerles entender que solo por Jesús, que era superior a todos estos sacerdotes mortales, era superior a todos estos sacrificios que hacían ellos para acercarse a Dios, para esa salvación, para que pudieran tener directamente acceso a la presencia de Dios. Solo se podía hacer, solo lo podía hacer por ese sacrificio perfecto que solo Dios juró de que iba a mandar a su Hijo para que fuera perfecto para siempre. Solo por Jesucristo, nuestro único Salvador, el que nos acerca a Dios e intercede por nuestros pecados y por nuestras debilidades, vive para siempre. Y esto nos acerca aquí en la tierra y nos ayuda aquí en la tierra para estar en una eternidad, en la presencia de Dios, en los cielos, directamente con nuestro Señor. Mi hermano, inclinemos nuestros ojos y digámosle al Señor que nos ayude a que en lo que Él ha hecho, ese sacrificio, el ponerse Él mismo en ese altar como sacrificio, es el que nos da acceso directo a la presencia de Dios y nos ayuda en nuestras debilidades. Amado Señor, te damos gracias, Dios, por esta palabra. Señor, te damos porque tú eres perfecto, porque tú todo lo has hecho perfectamente para nuestra vida, para nuestra salvación. Dios, gracias por mandar a tu amado Hijo para que Él fuera el sacrificio perfecto, Señor, para darnos ese acceso directo a tu presencia. Y así como Él tuvo esas debilidades aquí en la tierra de dolor, de sufrimiento, pero fue un hijo obediente, el cual fue tentado, pero no pecó. Y Él se compadece de mis debilidades. Señor, gracias por esa salvación, por ese regalo inmerecido. Gracias porque a través de tu amado Hijo nos acerca directamente a tu presencia y está allí permanente. Y me da la seguridad, Señor, de que está intercediendo para que siga adelante, Señor, para tener una eternidad contigo, Señor, para estar allí en esa vida eterna que tú me das. Señor, ayuda a nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos a vivir una vida cada día, Señor, para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nos despojemos de toda cosa que nos aparta de ti. Señor, danos las fuerzas para seguir en ti y ayúdanos a caminar una vida santa, Señor. Una vida que a ti te agrade, Dios.
Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga y que la paz y la gracia del Señor esté con todos ustedes. Dios los bendiga.